Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buena vibra. Yo soy y como siempre les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismes de farándula, ese rinconcito donde la verdad y el espectáculo se dan la mano para ofrecerles las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados y las revelaciones más impactantes de sus celebridades favoritas. Aquí el drama nunca descansa. Hoy, mis amores, prepárense porque les traigo un vídeo que, se los prometo, va a incendiar las redes sociales. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que con su innegable química en Senkalkam nos robó el corazón, nos hizo creer en los cuentos de hadas y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana? Pues bien, como muchos de ustedes recordarán, la magia del set trascendió la pantalla y la historia de amor que vimos nacer entre Eda y Serkan se hizo, para nuestra inmensa alegría, realidad. Y aunque, como todos sabemos, su romance llegó a su fin hace ya un tiempo, las preguntas, los rumores y, sobre todo, la esperanza sobre un posible futuro juntos nunca han cesado. Y hoy agárrense fuerte porque les tengo una bomba de esas que hacen temblar el mundo del espectáculo. Kerem Bürsin ha revelado detalles sorprendentes sobre su futuro, y créanme, no se imaginan lo que dijo. Así que quédense pegados a sus pantallas hasta el final porque esto se pone bueno, pero bueno de verdad. Pero antes de que entremos de lleno en los detalles jugosos, en la carnita asada de este chisme que les va a dejar con la boca abierta, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos permite seguir creciendo como la gran familia que somos. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes calientitos, si vibran con las noticias frescas y los análisis profundos sobre el mundo de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Ya somos una gran familia aquí, una comunidad unida por el amor al chisme y la pasión por el espectáculo, y nos encanta tenerlos con nosotros, conocer sus opiniones y sentir su apoyo. Así que únanse a la conversación, déjenos sus comentarios y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una película de Hollywood. Desde el primer día que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Sus miradas, esas miradas que hablaban por sí solas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones llenas de ternura, todo, absolutamente todo, gritaba amor a los cuatro vientos. Y cuando finalmente confirmaron su relación, después de meses de especulaciones y rumores alimentados por la esperanza de sus fans, el mundo entero estalló en alegría. Éramos miles, millones de fans en todo el planeta que suspirábamos con cada foto que compartían, con cada entrevista en la que se dedicaban palabras de amor, con cada gesto de cariño que demostraban en público. Era una relación que nos inspiraba, que nos hacía creer en el amor verdadero y que nos recordaba que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Pero como en toda historia, ya sea real o ficticia, hubo un giro inesperado, un capítulo oscuro que nadie esperaba. Después de un tiempo, cuando todo parecía marchar viento en popa y la relación se consolidaba cada día más, los rumores de ruptura comenzaron a circular, primero tímidamente y luego con una fuerza arrolladora. Y lamentablemente con el tiempo se confirmaron. La noticia nos cayó como un balde de agua fría a muchos de nosotros. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Acaso el amor no era suficiente para superar los obstáculos? ¿Qué fuerzas oscuras habían intervenido para separar a esta pareja que parecía destinada a estar junta para siempre? Las especulaciones volaron por todas partes, alimentadas por la sed de información de sus fans y por la falta de una explicación clara por parte de los protagonistas. Se habló de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de presiones externas por parte de sus representantes y de la industria del espectáculo. Pero la verdad es que al final, solo ellos dos, Kerem y Hande, saben lo que realmente sucedió, cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Han demostrado una gran madurez y profesionalismo al no permitir que su ruptura afectara su trabajo y al seguir cosechando éxitos en sus respectivos campos. Hande ha protagonizado nuevas series que han batido récords de audiencia y ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía.
Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y en un referente para miles de jóvenes en todo el mundo. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor, demostrando su visión empresarial y su capacidad para crear contenido de calidad. También ha seguido cosechando éxitos con sus interpretaciones, demostrando su versatilidad como actor y su compromiso con su trabajo. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde su ruptura, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han demostrado su talento y profesionalismo, la pregunta sigue en el aire, latente en el corazón de sus fans: ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Es una pregunta que nos hacemos todos los fans, ¿verdad? Es una pregunta que nos obsesiona, que nos desvela por las noches y que nos lleva a analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de una señal, de una pista, de una esperanza. Y es que, seamos honestos, la esperanza nunca muere, especialmente cuando se trata de amor. Y más aún cuando se trata de una pareja que nos enamoró tanto, que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables. Pues bien, aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio, la noticia que va a dar la vuelta al mundo y que va a generar un sinfín de comentarios y especulaciones. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido una entrevista exclusiva a un importante medio turco, una entrevista en la que se sinceró sobre su vida personal y profesional, en la que habló de sus nuevos proyectos, de sus aspiraciones y de sus sueños. Y lo más importante, en esa entrevista, habló abiertamente sobre su pasado con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem habló de Hande. Después de meses de silencio, después de esquivar las preguntas de la prensa y de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación con Hande, Kerem decidió romper el silencio y compartir sus sentimientos con el mundo. Claro, la entrevista no se centró exclusivamente en Hande. Kerem también habló de sus nuevos proyectos como actor y productor, de sus aspiraciones profesionales y de su visión del futuro. Compartió detalles sobre sus próximos trabajos, sobre sus planes de expandir su carrera a nivel internacional y sobre su compromiso con causas sociales. Pero por supuesto, la pregunta sobre su relación con Hande era inevitable. Los periodistas sabían que esa era la pregunta que todos querían escuchar, la pregunta que generaría más interés y la pregunta que, sin duda, encabezaría todos los titulares. Y la respuesta de Kerem: ay, mi gente, prepárense porque esto es fuerte. Agarren sus pañuelos, respiren hondo y pónganse cómodos porque lo que les voy a contar les va a dejar sin aliento. No les voy a dar spoilers completos, no les voy a revelar todos los detalles de la entrevista, pero les adelanto que sus palabras fueron muy reveladoras, muy emotivas y muy esperanzadoras. Kerem dijo que guarda un gran cariño por Hande, que la recuerda con mucho afecto y que valora todos los momentos que compartieron juntos. También dijo que su relación fue muy especial, que aprendió mucho de ella y que la considera una persona muy importante en su vida. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha generado un revuelo en las redes sociales y lo que ha despertado la esperanza de sus fans, es que cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, Kerem no cerró la puerta por completo. No dijo un nunca jamás tajante, no negó la posibilidad de un reencuentro y no descartó la idea de volver a estar juntos en el futuro. Al contrario, dejó entrever que aunque no es algo que esté buscando activamente, que no es su prioridad en este momento y que está enfocado en su carrera profesional, no descarta la posibilidad de que el destino los vuelva a unir en el futuro. Dijo que la vida es impredecible, que el futuro es incierto y que no se puede predecir lo que va a pasar. Y agregó que si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, él estará abierto a esa posibilidad. Imagínense. Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con Hande Erçel, la actriz más bella y talentosa de Turquía. Esto es oro puro, mi gente. Esto es lo que todos los fans queríamos escuchar, la señal que estábamos esperando, la confirmación de que la esperanza nunca muere. Claro, no significa que automáticamente van a volver a estar juntos mañana mismo, no significa que debemos empezar a planear la boda y no significa que podemos dar por sentado que su reconciliación es inminente. Pero sí significa que hay una esperanza, una pequeña luz al final del túnel, una posibilidad de que el destino los vuelva a unir y de que podamos volver a verlos juntos, felices y enamorados. Ahora, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. La vida es impredecible, las relaciones son complicadas y hay muchos factores que pueden influir en el futuro de Kerem y Hande. Hay que tener en cuenta que ambos tienen carreras profesionales muy demandantes,
que viven vidas muy públicas y que están expuestos a mucha presión por parte de los medios y de sus fans. También hay que considerar que ambos han madurado mucho desde que terminaron su relación y que han cambiado como personas. Pero el hecho de que Kerem haya hablado tan abiertamente sobre Hande, de que haya reconocido la importancia que tuvo en su vida y de que haya dejado la puerta abierta a una posible reconciliación es una señal muy positiva, una señal que nos invita a soñar y a creer en el poder del amor. Además, hay que tener en cuenta que ambos han demostrado una gran madurez y respeto mutuo desde que terminaron su relación. Han evitado hablar públicamente el uno del otro, han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y han demostrado que son capaces de superar los conflictos y de mantener una relación cordial. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, con una mayor madurez y con una mayor comprensión del otro, podrían tener una relación aún más fuerte y duradera. Y no olvidemos el factor destino. A veces el destino tiene planes muy particulares para nosotros, planes que no entendemos en el momento, pero que terminan teniendo un sentido con el tiempo. Y quién sabe, quizás el destino de Kerem y Hande sea estar juntos de nuevo, quizás su historia de amor no haya terminado y quizás el universo esté conspirando para reunirlos. Soñar no cuesta nada. Así que, mi gente, la conclusión de todo esto es que la esperanza renace. Kerem Bürsin ha revelado detalles sorprendentes sobre su futuro con Hande Erçel, y esos detalles nos dan motivos para creer que quizás, algún día, volveremos a ver a esta hermosa pareja junta de nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos y que su reconciliación es posible? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que cada uno encuentre la felicidad por su lado y que su historia de amor quede como un hermoso recuerdo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi esperanza y si creen en el poder del destino. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por compartir su tiempo conmigo y por formar parte de esta gran familia que hemos creado en este canal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal existe, la razón por la que me levanto cada mañana con entusiasmo y la razón por la que sigo trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes de la farándula. Así que por favor denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme.